Que ya lo tienen, hermanos. Nehemías capítulo 4, versículo 14. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nehemías capítulo 4, versículo 14 dice así: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Vamos, hermanos, en este día 14 de septiembre del año 2025, vamos a meditar en este tema: acordaos del Señor. Es el título del mensaje en esta tarde, hermanos. Acordaos del Señor. Dios bendiga a los hermanos también que nos están mirando a través del Facebook. Que Dios los bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí en esta tarde, vamos a prestar mucha atención a la palabra del Señor y que Dios nos ministre, nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Aquí nosotros hemos leído, hermanos, un versículo de la palabra de Dios. Miramos desde los primeros versículos que Nehemías había regresado, hermanos, para reconstruir los muros de Jerusalén. Y estaban en una situación donde estaban reconstruyendo los muros, mas sin embargo, hermanos, siempre ha habido oposición en el pueblo de Dios. Siempre que alguien quiere hacer algo para Dios, siempre habrá alguien usado supuestamente por Satanás para impedir, para que la obra de Dios progrese. Y esta no era la excepción. Aquí miramos nosotros que había un hombre llamado Sanballat, el cual se había enojado mucho porque había mirado que los muros de Jerusalén estaban siendo reconstruidos. Y hermanos, miramos nosotros cómo Dios era el único que había comisionado a Nehemías para ir a reconstruir los muros en Jerusalén. Mas sin embargo, hermanos, como seres humanos, yo no sé lo que el pueblo estaba sintiendo cuando miraban a los enemigos que se reían de ellos o se burlaban de ellos. Porque ahí, hermanos, ¿verdad? Hay un hombre también que se llama Tobías, el cual también dijo: ¿qué hacen esos débiles judíos reconstruyendo esos muros? Y dijo: si una zorra pasa por esos muros, se caen. Mas sin embargo, no era solamente Nehemías, el pueblo de Israel, reconstruyendo los muros, sino era el mismo Dios a través de Nehemías. Y cuando el pueblo, hermanos, quizás se sentía temeroso, se sentía desanimado al ver que se reían de ellos los enemigos, Dios envía esta palabra a través de Nehemías. No nos olvidemos que Dios siempre usó hombres para animar a su pueblo, para hablarle a su pueblo. Y en esta oportunidad, Dios, hermanos, habla a través de Nehemías. Dice una vez más Nehemías capítulo 4, versículo 14: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. ¿Y cómo dice enseguida, hermanos? Acordaos del Señor. De ahí viene nuestro tema, hermanos. Por eso nuestro tema es: acordaos del Señor. Veamos que Nehemías le dice una vez más, capítulo 4 de Nehemías, versículo 14: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor
grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, Nehemías estaba hablando de parte de Dios, invitando al pueblo a que no se desanimaran, a que no tuvieran miedo, a que se acordaran de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, esta palabra también, acordaos de Dios, es recordar a Dios. Es decir, no se nos debe olvidar quién es Dios. Al pueblo de Israel no se les debía olvidar quién era Dios, hermanos. Ese Dios es el que los había sacado de la tierra de Egipto. Ese Dios es el que les había dado muchas victorias anteriormente. Y ese Dios estaba con ellos, el cual Él seguiría peleando por ellos. Y Nehemías le dice, peleen, dice ahí, hermanos, ¿verdad? Porque después donde dice, acordaos del Señor, grande y temible, y pelea, dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En otras palabras, peleen por sus familias. Hermanos que estamos aquí en esta tarde, en aquel entonces este mensaje, estas palabras, era para el pueblo de Israel. Hoy en esta tarde estas palabras son para nosotros. Dios quiere enseñarnos a nosotros, hermanos, que en medio de cualquier situación que estemos atravesando, no debemos desanimarnos, no debemos bajar la guardia, debemos seguir peleando, debemos seguir hacia adelante en el nombre del Señor, peleando por nuestros hijos, por nuestras hijas, peleando, hermanos, por nuestras mujeres, peleando por el pueblo de Dios. Dios quiere una iglesia valiente, una iglesia la cual, hermanos, no se intimide ante nada ni ante nadie. Dios es el que está con nosotros. El Dios que le dijo a Josué, hermanos, cuando lo comisionó para sacar al pueblo de Israel, le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Ese mismo Dios estaba con Nehemías, estaba con el pueblo. ¿Cuántos creemos que ese mismo Dios está con nosotros, hermanos? Ese mismo Dios, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo no cambia. Dios es eterno, Dios es sempiterno. El mismo Dios, hermanos, que estuvo con los patriarcas, que estuvo con los profetas, el mismo Dios que caminó con los apóstoles, es el mismo Dios que camina con la iglesia hoy en la actualidad. Es el mismo Dios, hermanos, el cual, verdad, en los días de Nehemías les decía que pelearan por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por su pueblo. Hoy a nosotros el Señor nos trae estas palabras para que peleemos, hermanos, para que nos levantemos en el nombre del Señor. No estamos solos, hay un Dios que está con nosotros. No es nuestra la guerra es del Señor, y con Dios vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir peleando, hermanos, la buena batalla. Pero tenemos, hermanos, que acordarnos que Dios está con nosotros, que Dios va con nosotros, porque como seres humanos muchas veces nosotros nos sucede lo que le sucedió a muchos grandes hombres de Dios. Por ejemplo, el profeta Elías, hermanos, él retó a los profetas de Baal, él oró a Dios y Dios hizo descender fuego, hermanos, pero luego de haber dado muerte a los profetas de Baal, después llegó la noticia de que, hermanos, Jezabel quería matarlo y huyó hacia el desierto. Y allá, hermanos, deseaba morirse. Él le dijo a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres.
y allá deseaba morirse Elías. Yo quiero decirle muchas veces al pueblo de Dios, así nos pasa. Cuando estamos atravesando una prueba, una lucha fuerte, el pueblo en ocasiones piensa que está solo como Elías allá en el desierto. Mas sin embargo yo quiero decirles, hermanos, que no, acordémonos que Dios está con nosotros. Aunque nosotros sintamos que estamos solos, Dios está ahí con nosotros, ahí en esa prueba, en esa lucha. Ahí está el Señor con cada uno de nosotros. Acordémonos de Dios, recordemos quién es Dios. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Si Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días, el diablo puede decirnos: estás solo, estás sola, mira tu problema, mira qué grande es la situación que estás atravesando. Yo quiero decirles en esta tarde, hermanos, dijo Nehemías, acordaos del Señor, grande y temible. Acuérdate del Señor, hermana, hermano, cuando mires tu problema grande, acuérdate que Dios es más grande. Acordémonos de Dios, hermanos. No se nos olvide. Un día el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo: hermanos, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Es decir, Timoteo era un pastor, pero hermanos, les vuelvo a repetir, como seres humanos, muchas veces los problemas, las luchas, nos pueden hacer, hermanos, pensar que estamos solos, aún nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos familiarizados con la palabra de Dios, en esos momentos de lucha, de prueba, nosotros sabemos que hay un Dios que está con nosotros y no nos vamos a olvidar, aunque la prueba sea grande, aunque el problema sea grande, siempre vamos a recordar que hay un Dios más grande, como dice aquí la palabra del Señor. Acordaos del Señor, grande y temible. ¿Cuántos sabemos que ese Dios grande y temible está en esta tarde, en este lugar, hermano? Si ese Dios está aquí, ese Dios lo trajo en esta tarde porque conoce su necesidad, porque quiere animarle, porque quiere darnos de su fortaleza, porque, hermanos, sin Dios nosotros nada podemos hacer. Mas sin embargo, en esta tarde el Señor nos ha traído, hermanos, para recordarnos, para hacernos ver, hermanos, que no estamos solos. Yo no conozco, hermano, lo que usted esté atravesando, cuáles sean los pensamientos que cruzan por su mente, cuáles sean las pruebas que usted está atravesando. Mas sin embargo, no debemos olvidarnos que hay un Dios, el cual, hermanos, pelea por nosotros, el cual va delante de nosotros, hermanos. Ese mismo Dios que cuando sacó a su pueblo de Israel, iba delante de ellos por la noche en una columna de fuego, por el día en una columna de nube. Nunca se apartó de su pueblo Israel. Ese mismo Dios que nos sacó del mundo va delante de nosotros, hermanos. No lo podemos ver, pero Él va delante de nosotros siempre. Siempre ahí está el Señor con cada uno de nosotros. No temas, hermano, no temas, hermana. Dios es grande y temible y está con nosotros. Y sigamos, hermanos, peleando por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por nuestro pueblo, le dijo Dios al pueblo de Israel. Nosotros también no nos intimidemos, hermanos. Quizás somos poquitos, pero vamos a seguir peleando en el nombre del Señor, por nosotros, por nuestra familia, por el pueblo de Dios. Vamos a seguir peleando. ¿Cómo? Orando, declarando victoria en el nombre del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, dice la palabra del Señor.
Usted y yo, Dios nos ha dado armas poderosas. Tenemos la palabra de Dios, Dios de nuestro lado. Tenemos, hermanos, una boca para clamarle al Dios de la gloria. Y en los peores momentos, en vez de sentir desánimo, en vez de sentir regresarnos al mundo, vamos a seguir perseverando, vamos a seguir adelante, porque no será nuestra fuerza, será el poder de Dios, el cual nos llevará de gloria en gloria, de poder en poder, dice su palabra. Por ello, hermanos que están en esta tarde, acordémonos del Señor, recordémonos, hermanos, el Dios que nos ha ayudado en otras ocasiones, ese Dios nos va a seguir ayudando, hermanos. El mismo Dios que nos ha ayudado en varias ocasiones nos va a seguir ayudando a nosotros. El diablo muchas veces nos quiere, hermanos, hacer dormir la mente, nos quiere adormecer espiritualmente, pero que Dios lo reprenda. Nosotros no nos olvidemos, acordémonos, recordemos quién es Dios, hermanos. Dios no es un ser humano como nosotros. Dios no es un Dios que envejece, no es un Dios que, hermanos, solamente está despierto como nosotros unas cuantas horas. Dios es espíritu. Dios no duerme como nosotros. A la hora que sea, usted y yo podemos clamarle al Señor. A la hora que sea, usted y yo podemos hablar con Dios. Muchas veces nosotros llevamos cargas innecesarias. Muchas veces nosotros estamos llevando cargas, hermanos, que el Señor no quiere que llevemos, porque esas cargas muchas veces nos roban la fuerza espiritual. Hace más de 2000 años que el Señor dijo a través del apóstol Pedro, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero muchas veces el pueblo de Dios no ha aprendido a descansar en Dios. Todavía sigue peleando con su fuerza. Todavía sigue luchando con su propia fuerza. No, hermanos, debemos aprender a descansar en el Señor y dejarle las cargas al Señor. Solamente oremos, pongámosle a Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades, y Dios se encargará del resto, hermanitos. ¿Por qué llevar cargas, hermanos, que muchas veces nos hacen menguar espiritualmente? Muchas veces la iglesia no ha aprendido a descansar en el Señor. No, debemos aprender, hermanos, a confiar en Dios, a recordar que Dios es el único que puede ayudarnos. Por más que nosotros nos afanemos, por más que nosotros queramos hacer algo humanamente, hermanos, en ocasiones no vamos a hacer nada. Si el Señor no trabaja, hermanos, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no trabaja, en vano trabajan los edificadores. Por ello, déjeme decirle, aquí miramos nosotros una vez más, leamos todos juntos, hermanos. Nehemías capítulo 4, versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, en otras palabras, a todos les dijo Nehemías, hermanos, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nosotros hoy, hermanos, esta palabra es para nosotros. Peleemos, hermanos. Hay hermanos que son débiles todavía, pero los que somos fuertes debemos soportar a los débiles. Los que somos fuertes debemos orar por los hermanos que miramos que ahí van, hermanos, batallando con su vida espiritual. Pero los que somos fuertes, oremos por nuestros hermanos. Oremos, hermanos, por nuestros hijos. No los dejemos, hermanos. Dios tiene poder para cambiar a nuestros hijos.
Dios tiene poder para guardarlos, hermanos. Aunque nosotros miremos que todo parece perdido, para Dios no hay nada perdido, hermanitos. Para Dios no hay nada perdido. Quizás nosotros en ocasiones oramos y pareciera que peor se ponen los muchachos. Para Dios no hay nada perdido, hermanos. Dios tiene poder para glorificarse en lo imposible. ¿No es cierto? Que la palabra de Dios dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Sigamos orando por nuestros hijos, por nuestras hijas. Oremos por el pueblo de Dios. Oremos, hermanos. Hermano, usted que mira a su mujer débil, hermano, usted que mira al hermano débil, ore por él, por ella. No bajemos la guardia. Recuerde que Dios, hermanos, es quien va delante de nosotros. Oremos por el pueblo de Dios, oremos por todos, hermanos. No bajemos la guardia, no nos desanimemos, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Dios, hermanos, está con cada uno de nosotros. Dios le dijo al pueblo de Israel, usted lee por allá en Deuteronomio capítulo 20, y le dijo: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y mires otro pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Cuando salgas a la guerra y mires otro pueblo, otro ejército más grande que tú, no les tengas miedo, porque tu Dios está contigo. Hermanos, cualquiera que sea el problema que se levante con nosotros, nosotros debemos decir, como dijo David: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Nada ni nadie puede atemorizar a un hombre, a una mujer que confía en el Señor y que sabe que Dios va delante de él, hermanos. Entonces nosotros no temamos, no nos desanimemos, hermanos. Muchas veces el pueblo de Dios, si hermanos, no nos acordamos de quién es Dios, se nos olvida. Vamos a empezar a templar. Vamos a empezar a ser como el ejército de Saúl. ¿Se recuerdan cómo estaba el ejército de Saúl cuando miraban a Goliat, hermanos? Templando. Así vamos a estar nosotros. Se levanta un problema y todo el pueblo templando solamente. Pero vino un jovencito que no estaba en el ejército. No era llamado todavía, hermanos, a servir. Simple y sencillamente su padre lo envió a llevarle unos panes y unos quesos a sus hermanos, a mirar cómo estaban. Y vino y miró a un gigante que desafiaba al ejército de Israel. Y dice la palabra del Señor que él, hermanos, sintió un celo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en David había algo especial. Había una valentía de parte de Dios. Y él, sin ser un hombre de guerra, pidió pelear con aquel gigante. Un hombre el cual había sido, hermanos, un soldado de experiencia. Y David no miraba la grandeza de aquel hombre. Era un hombre de grande estatura. El ejército de Saúl, hermanos, miraba la estatura del gigante. David no miró la estatura. David sabía que con él había un Dios más grande que Goliat, hermanos. No se intimidó. Cuando nosotros sabemos quién está con nosotros, no miramos la enfermedad que es más grande que nosotros. No miramos, hermanos, las cosas que se levantan contra nosotros más grandes. No, Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo es el que está con nosotros. El mismo Dios que calmó la tempestad cuando los apóstoles pensaban que se iban a morir, está con nosotros. Y Él es el que nos dice, hermanos, en esta tarde: acordaos del Señor, grande y temible. Acuérdense de quién es Dios. Acuérdense, hermanos, acordémonos, no nos olvidemos.
que el mismo Dios que ha peleado por su pueblo anteriormente, en tiempos pasados, es el mismo Dios que está con nosotros. Y ese mismo Dios nos va a seguir dando la victoria, hermanos. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Si usted lo cree conforme su fe, así será hecho. Si usted no lo cree, hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquel que cree, hermanos, todo le es posible, también dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vale a nosotros, hermanos, que digamos: Señor, tú eres grande y temible, dice tu palabra. Hermanos, imagínense, el Señor es grande y temible. No hay otro Dios como el Dios nuestro. Y ese Dios, hermanos, nos invita en esta tarde para que sigamos peleando por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por todo, hermanitos, que sigamos peleando. No bajemos la guardia, hermanos. Dios, aquel que le dijo Eliseo cuando su criado, hermanos, se levantó por la mañana y dijo: Señor, estamos rodeados, dijo. El ejército de los asirios nos han rodeado. ¿Y qué dijo Eliseo? Señor, ábrele sus ojos a este para que vea. Es decir, ábrele la visión espiritual. El criado miraba al ejército que tenía sitiada toda la ciudad, que Eliseo estaba cercado, y dijo: ay, Señor, ahora sí, hasta aquí llegamos, en otras palabras. Mas el Señor le dice: ábrele sus ojos para que vea este. Y se le abrieron los ojos espirituales al criado del profeta Eliseo. Y dice que miró, hermanos, carros de fuego alrededor del profeta Eliseo. Oigan, qué bendición tan grande. Cuando un hombre, cuando una mujer confía en el Dios de la gloria, hay ángeles alrededor de ellos. Porque la Biblia dice, hermanos, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nosotros confiamos en el Dios de la gloria, no estamos solos, hermanos. Hay un Dios que está con nosotros. Hay un Dios que estaba con el profeta Eliseo, hermanos. El Dios, hermanos, que dice aquí la palabra del Señor: acordaos del Señor. No hay otro Dios. No hay dos, no hay tres. Hay un solo Dios, hermanos. Un solo Dios, el cual es poderoso. Dice ahí, hermanos: acordaos del Señor, grande y temible. No hay otro Dios aparte de Dios. Solamente Él es Dios, allá arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra y debajo de la tierra, hermanitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Ahora denle un aplauso al Rey si así lo desean, hermanos. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios, hermanos. Quiero invitarles para que miremos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 63. Y vamos a leer solamente el versículo 6, hermanos. Cuando usted tenga tiempo, lean su casita, hermanos, todo el Salmo, ¿verdad? David estaba en el desierto, hermanos, de Judá. Pero dice la palabra de Dios, ahí en aquel desierto, David meditaba en la noche en Dios. ¿Tienen el Salmo 63, hermanos? Versículo 6 dice así: cuanto me acuerde de ti en mi lecho, cuanto medite en ti en las vigilias de la noche. Veamos, hermanos, David estaba allá en el desierto de Judá. No estaba en un lugar como nosotros, mas sin embargo a David no se le iba el sueño pensando en la situación en la que se encontraba. David no padecía de insomnio, hermanos, porque estaba en el desierto. David ahí en ese desierto, en las noches, en vez de pensar en la desgracia que estaba pasando, él dice: cuanto me acuerde de ti en mi lecho, cuanto medite en ti
en las vigilias de la noche. Hermanos, el desierto es para nosotros cuando vamos atravesando un problema. Y en vez de que en ese problema usted piense en eso que está atravesando, acuérdese de quién es Dios. Acordémonos de quién es Dios. Meditemos en su grandeza. Meditemos en su poder. David estaba en el desierto de Judá, pero allá se acordaba de Dios estando en su lecho. Ahí meditaba quién era Dios. Para David, hermanos, no se le iba el sueño pensando en lo que estaba atravesando humanamente. David, él meditaba quién era Dios. Así nosotros también, hermanos, en medio del problema, en medio del desierto, acordémonos quién es Dios. Que Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado. El día, hermanos, que ya Dios no esté con nosotros, será, hermanitos, hasta que ya dejemos de respirar. Hasta entonces ya estaremos en un lugar donde solamente estaremos esperando para que el Señor venga a levantarnos. Pero entre tanto que estemos aquí en la tierra, acordémonos del Señor y meditemos en su grandeza y digamos: Señor, tú eres grande, tú eres temible, Señor. Para ti no es nada esta enfermedad, para ti no es nada este problema, para ti, Señor, no es nada lo que yo estoy atravesando. Tú eres grande y poderoso, Señor. Hermanos, ¿habrá algo difícil para Dios, hermanos? Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil. Cuando Sara no podía tener hijos, era imposible para ellos. Y Dios le dijo: ¿acaso hay algo difícil para Dios? ¿Habrá alguien, hermanos, una mujer que no puede tener hijos? Quizás aquí no, quizás nos vaya a escuchar a través del Facebook, yo no lo sé. ¿Habrá algo imposible para Dios, algo difícil para Dios? Dios puede darle hijos a la mujer que quiera tener hijos. Dios le dio hijos a Sara después de muchos años. Dios le dio hijos a Ana cuando no podía tener hijos. Ese Dios, para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil, hermano. Usted estará atravesando por algún problema que se le hace muy difícil, muy grande, hermano. Quiero decirles, acuérdese que para Dios no hay nada imposible. Acuérdese que Dios, hermanos, es el que creó todas las cosas. Es el que creó el sol, la luna, las estrellas. Si usted mira el sol tan grande, la luna tan grande, pues quiero decirle que es más grande el Dios que tenemos nosotros y que Él es quien tenemos como ayudador, hermanos. Él es nuestro ayudador. Él está en esta tarde, en este lugar. Dios no nos ha traído en esta tarde, hermanos, solamente para mirarnos los unos a los otros, solamente para estar aquí, hermanos, como un religioso más. No, Dios nos ha traído aquí para animarnos, para decirnos que nos acordemos de Él, para decirnos que meditemos en Él, para que no meditemos en los problemas, para que no veamos los problemas. En ocasiones la gente, hermanos, solamente mira los problemas que son grandes, que dice: ¿cómo le voy a hacer? Nosotros solamente confiemos en Dios, hablemos con Dios y dejémosle toda la carga al Señor, hermanos. Les vuelvo a repetir, en ocasiones, hermanos, les voy a contar esta anécdota. En ocasiones nosotros no hemos aprendido a descansar en Dios, hermanos. Se cuenta que en cierta oportunidad, usted sabe que en los pueblos, allá la gente, hermanos, usa la leña, usaba en aquellos años la leña. Y dice que había un hombre que llevaba su carga de leña en la espalda y pasó alguien con una camioneta y le dijo: oye, súbete a la camioneta, yo te llevo al pueblo. Y resulta, hermanos, que sí se subió. Y allá iba el hombre en la camioneta, y cuando miró por el espejo el
chofer que le dio el raite, digamos, dice que miró que el hombre iba en la camioneta, hermanos, pero con la carga en su espalda todavía. Imagínense, así va mucha gente. Dice, yo confío en el Señor. Nada más que todavía va como aquel hombre, hermano, llevando la carga sobre su espalda. Hay que descansar en el Señor, hermanos. Hay que aprender a echar nuestra carga sobre el Señor. Muchas veces el hombre todavía lleva cargando los problemas, lleva cargando todas las cargas. Échelas sobre el Señor. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Déjeme decirle, muchas veces por no aprender a descansar en el Señor, nos vamos a envejecer más rápido de lo que Dios quisiera, hermanito. ¿Por qué? Porque estamos todos preocupados, todos pensativos, hermanos. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema? Hermanos, aprendamos a descansar en Dios y Dios es el que nos ayudará a nosotros. Meditemos en Dios. David estaba, hermanos, en el desierto de Judá y él allá dice, cuanto me acuerde de ti en mi lecho, cuanto medite en ti en las vigilias de la noche. Él meditaba en Dios en su cama. Cuando usted, si en una oportunidad se le va el sueño y está dando vuelta en la cama por los problemas, por lo que usted está atravesando, levántese, hable con Dios, órele a Dios y dígale, Señor, tú sabes mis preocupaciones, tú conoces, Señor, lo que estoy meditando. Quita de mí, Señor, estas preocupaciones y aprenda, como dijo el apóstol Pablo, que meditemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, que pensemos en eso, que nosotros empecemos a pensar en cosas positivas, en cosas, hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha dejado, y pensar que Dios es grande y poderoso. Y déjeme decirle, aquellos pensamientos se van a ir de nosotros, porque entre tanto que le demos cabida, aquellos pensamientos siempre van a estar ahí, pero usted los echa fuera de usted en el nombre del Señor. Usted va a empezar a pensar en cosas positivas, hermano, en cosas que le van a beneficiar espiritualmente. Y usted, en vez de pensar en sus problemas, va a pensar en la grandeza de Dios. Vamos a empezar a pensar en la grandeza de Dios, hermanitos, y vamos a ser personas que en vez, hermanos, de estar pensando en aquellas cosas, porque eso es lo que el diablo quiere, hermanos, robarnos la atención de Dios, que no meditemos que Él es grande. Él quiere tenernos así como que estamos solos. No, hermanos, nosotros tenemos a un Dios grande, temible, dice su palabra, un Dios que está con nosotros hoy, aquí en la iglesia. Después que nos vamos de este servicio, nosotros aquí nos despedimos entre hermanos. Dios le bendiga, hermano. Nos vamos cada quien por nuestro lado, nuestra casita, pero Dios ahí va con nosotros, hermanos. Estamos en nuestra casa, estamos en nuestra cama, ahí está el Señor con nosotros, hermanos. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros. Bien le dijo Dios a su pueblo Israel, qué pueblo grande hay que tenga un Dios tan cercano como lo está el Señor vuestro Dios a ustedes. Es decir, mira Israel, qué pueblo, qué nación grande hay que tenga un Dios tan grande como lo está el Señor vuestro Dios a ustedes. Dime Israel, yo te digo en esta tarde, hermano, hermana, qué religión grande hay que tenga un Dios tan cercano como lo tenemos nosotros. No hay ninguna religión, hermanos, tan grande, ¿verdad? En cierta oportunidad, hermanos, yo trabajé en una tienda de tailandeses. Ellos tenían una estatua de un Buda grandote así, hermanos, le ponían frutas enfrente. Y yo decía, cuando no conocía de Dios, qué imagen tan grande, qué Dios tan grande tiene esta gente. Pero un día llegó Cristo a mi vida, hermanos, y ahora déjeme decirle, no hay imagen grande creada, hecha por manos humanas, que me pueda engañar y decir
qué Dios tan grande tiene esta nación. El único grande está allá arriba en el cielo, está aquí en la tierra y está en esta tarde y medio de nosotros. Y su nombre es Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Usted puede estar en un momento tremendo como lo estaba Jonás. Vamos a mirar lo que dice Jonás capítulo 2, hermanos. Busquen en sus Biblias. Bendito sea el nombre del Señor. Usted conoce, hermanos, ¿verdad? Lo que Jonás atravesó. Pero dice, vamos a leer un versículo de la palabra de Dios, hermanos. Cuando Jonás estaba allá, hermanos, bajo las aguas, dice la palabra de Dios. ¿Tienen Jonás capítulo 2, hermanos? Me interesa que todos leamos la palabra de Dios. En el versículo 7, hermanos, dice algo muy especial aquí. ¿Lo tenemos? Jonás capítulo 2, versículo 7 dice: cuanto mi alma desfallecía en mí, me acordé de quién, dice, hermanos, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? En esa tribulación que Jonás estaba atravesando, hermanos, él mismo dice con sus propias palabras: cuanto mi alma desfallecía en mí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de verdad atravesamos momentos difíciles? Y cuando nos sintamos así, atribulados, como Jonás, él mismo dice con sus propias palabras: cuanto mi alma desfallecía en mí, me acordé. Es decir, Jonás se acordó del Señor. Y luego dice: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Qué precioso, hermanos. Cuando usted y yo estemos atravesando por diferentes tribulaciones, acordémonos del Señor. Hablemos con Dios. Acudamos a Dios en oración, hermanos. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la respuesta de Dios. Nosotros debemos aprender, hermanos, a llegarnos a Dios. Yo siempre me ha gustado, hermanos, la vida de Moisés. Moisés, muchas veces, hermanos, el pueblo lo irritaba, pero Moisés aprendió a subir al monte en oración. Y ahí recobraba fuerzas. Ahí recibía fuerzas de Dios y ahí bajaba una vez más lleno de la presencia de Dios. Aprendamos nosotros, hermanos, a llegar a Dios a través de nuestra oración. Él es el único que nos puede dar lo que nosotros estamos necesitando. ¿Cuál es tu necesidad en esta tarde, iglesia? No me lo digas a mí. Yo soy un hombre como ustedes, de carne y de hueso, un hombre tan necesitado como ustedes. Pero una cosa quiero decirles, hermanos, que en esta tarde aquí está el Señor, que aquí está aquel que le puede bendecir, no solamente, hermanos, en algunas cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Él tiene poder para glorificarse físicamente, espiritualmente, materialmente. Aquí está Dios. A los jóvenes que están aquí, hoy quiero que se lleven esta palabra en su corazón. El sabio Salomón le dijo al joven en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hoy, jóvenes, llévense esta palabra. Acuérdense de Dios hoy en su juventud. No vaya a ser que un día digan: qué pérdida de tiempo.
qué pérdida de tiempo le he dado a mi vida. Un día cuando se encuentren con una vida insípida y sin sabor por el pecado. Pero si ustedes se acuerdan de Dios hoy en su juventud y lo reconocen en todos sus caminos, Dios irá con ustedes a donde quiera que vayan. Dios los bendecirá, jovencitos. Y todos los que estamos aquí, hermanos, acordémonos de Dios todos los días de nuestra vida. Quiero ir finalizando en esta tarde, hermanos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8. Busquen sus Biblias. Aquí vamos a ir finalizando, hermanos. Cuando usted tenga tiempo, lea todo el capítulo para que entienda, hermanos. Pero aquí vamos a leer solamente lo que dice el... Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 18, hermanos, vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice, sino acuérdate de quién dice, hermanos, del Señor tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas, a fin de que confirmes su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel que se acordara del Señor. Usted lee los versículos anteriores, hermanos, y Dios les recuerda que siempre se acuerden de Él. Pero en el versículo 18 les deja saber, dice, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios es un Dios, hermanos, que no solamente bendice, porque nosotros cuando hablamos de la riqueza, hermanos, nuestra mente humana automáticamente se van las riquezas terrenales. Yo quiero decirles, hay una riqueza más grande que la terrenal, hermanitos, una riqueza espiritual. Cuando el hombre se acuerda de Dios en todos los días de su vida, hermanos, es una persona rica espiritual. No tiene quizás dinero para dar, pero hermanos, tiene mucho de Dios para dar. Es como ¿se acuerdan de Pedro y Juan, hermanos? Cuando le dijeron a aquel cojo de nacimiento, míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Cuando nosotros nos acordamos de Dios todos los días, hermanos, estamos llenos de Dios, ricos de Dios. Y a donde quiera que vayamos, hermanos, vamos a dar lo que tenemos. Pero acordémonos del Señor, porque muchas veces queremos estar bien llenos de Dios y no nos acordamos de Dios. A veces el hombre se levanta y se va al trabajo, medio que dobla una rodilla y dice, ya hablé con Dios. No, hermanos, hay que tomarse unos 10, 15 minutos, pero bien habladitos con Dios. Y si usted puede más, gloria al Señor. Pero hay quienes dicen, ya se me hizo tarde, y en el carro solamente medio que oran. ¿Usted cree que eso es acordarse de Dios? Acuérdese de Dios todos los días desde que se levante, y va a ver la riqueza que va a haber en su vida. Una riqueza espiritual. Y si Dios quiere bendecirlo también materialmente, para Dios no hay nada imposible también, hermanitos. Dios nos puede prosperar en todas las áreas, porque Él es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. ¿Cuántos creemos que aquí está Dios en esta tarde, hermanos? Hermanos, vamos a detenernos aquí en esta tarde. Que Dios añada bendición a su palabra.
y ojalá que una palabra haya quedado en su corazón. En esta tarde, hermanos, vamos a tomar un tiempo para hablar con Dios. Yo no conozco su necesidad, pero en esta tarde vamos a hablar con Dios, hermanos. Pónganse de pie ahí donde están. A los hermanos que nos están mirando, hermanos, Dios les bendiga. También usted, acuérdese del Señor todos los días de su vida. Acuérdese del Señor, que Él es grande y temible, que Él es quien pelea por nosotros, hermanos. Los que gusten pasar aquí al altar, hermanos, por mi lado derecho pasan las hermanas, los hermanos por mi lado izquierdo. Los que gusten pasar o ahí en su lugar, como usted lo sienta. Este es un momento muy solemne, hermanos. Vamos a hablar con